Pues para los ensayos de laboratorio, no sé si ustedes pueden ver aquí en pantalla, ¿verdad? La opción para habilitar del 18 al 22 de abril del 2022. Entonces tenemos lo que es el laboratorio para la clase de Derecho Procesal Civil. En esta opción encontrarás tu evaluación. Aquí está la opción que ustedes pueden, en donde pueden obtener su laboratorio, ¿verdad? Entonces, primer tarea, laboratorio tarea 2022. Recuerda que la tarea laboratorio se encuentra disponible en semana número 10. Ahí mismo estará disponible la evaluación, ¿verdad? Entonces, ustedes realizan el laboratorio, realizan lo que se les pide ahí y de la misma manera, pues pueden realizar su evaluación. Recordando que estos trabajos son para cada uno de ustedes, ¿verdad? Claro que eh, pueden realizarlo así pausadamente, pero recuérdense que el conocimiento que van a estar ustedes adquiriendo, pues prácticamente eso nadie se los va a quitar, entonces sería bueno que lo hicieran individualmente, de la misma manera, pues los laboratorios. Entonces ya con esta información empezamos la clase. Bueno, entonces la última vez habíamos platicado algunas generalidades del juicio sumario y habíamos platicado también cuáles eran las diferencias y cuáles eran las semejanzas con el juicio ordinario. Habiendo quedado que en las semejanzas son las mismas etapas que se llevan en el juicio ordinario. Y habíamos platicado que como es un proceso de conocimiento, va a iniciar con una demanda. Esa demanda pues debe de llenar todos los requisitos que indica la ley, artículo 50, artículo 61, artículo 106 y artículo 107. Entonces ya presentada la demanda, pues habíamos visto en el esquema que tenemos dos caminos. Perdón, el juez tiene dos caminos. Uno es entrar a evaluar y si llena los requisitos, pues le da trámite. Y si no llena los requisitos, inmediatamente la rechaza. ¿Y por qué sucede esto? Porque en el juicio sumario no estamos conociendo ningún asunto de familia. Entonces, si no estamos conociendo ningún asunto de familia, pues realmente no nos van a colocar previos que subsanar, sino que simplemente se rechaza y se debe de volver a presentar. Entonces, estando ahí claros, vamos a empezar con lo que es el juicio sumario. El objetivo de la clase que ustedes como estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala adquieran los conocimientos necesarios sobre las generalidades de juicio sumario, materias que se ventilan en juicio sumario y el procedimiento del juicio sumario. Esto va a ser un pequeño resumen de unos 15 a 20 minutos de las generalidades del juicio sumario y de ahí vamos a entrar a las especialidades, ¿verdad? Las clases de juicio sumario, las materias y cómo se ventila cada uno de esos juicios. Por ejemplo, el de arrendamiento, el de desocupación y todos los demás procesos, ¿verdad? Entonces, estamos en la semana número 11, están preguntando, no, perdón, estamos en la semana número 10. Sin embargo, estamos utilizando presentaciones de la semana número 9. Entonces,
Si ustedes se pudieron dar cuenta en esta unidad, pues utilizamos diapositivas, utilizamos presentaciones, por ejemplo, la semana 7 y 8 utilizamos la misma presentación. La semana 9, 10, pues utilizamos la misma presentación y hoy pues vamos a utilizar siempre la presentación número 9, porque a mí lo que me interesa es que ustedes manejen la ley, no manejen presentaciones, no manejen diapositivas. Entonces, les voy a dar unos 10 segundos para que tengan ya el código a la mano, porque de ahí vamos a empezar a trabajar cada uno de los juicios sumarios. Entonces, si ustedes pueden ver, solo tenemos lo que es, el asunto principal de cada uno de los juicios y tenemos por ejemplo, el juicio de arrendamiento y desocupación, una pequeña introducción y todo lo vamos a desarrollar de acuerdo a las presentaciones, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la ley, perdón. Entonces, que ustedes adquieran los conocimientos del juicio sumario. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada, de la clasificación de los procesos por su función. Y pues esto lo vamos a dejar a un lado porque ya lo habíamos platicado. Entonces vamos a ver las características del juicio sumario. Si nosotros nos vamos a la ley en el artículo 229, donde está regulado el juicio sumario, nos vamos a dar cuenta que está regulado dentro de los procesos de conocimiento. Permítanme, ¿aló? Entonces, perdón que les haya interrumpido. Podemos ver en el título 3, juicio sumario, disposiciones generales, y ahí vamos a ver las materias del juicio, pero antes de ello vamos a ver cuáles son las características. El juicio sumario, en primer lugar, podemos decir que es un proceso de conocimiento, porque su misión primordial es establecer a quién le corresponde un derecho. Deben de haber partes controvertidas. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a haber una parte demandante y va a haber una parte demandada. Pero dentro de las características principales tenemos que el proceso sumario es rápido, es sencillo y es económico. Hablando de economía procesal, estamos hablando de economía procesal porque se reducen todas las etapas, ¿verdad? Son las mismas etapas del proceso ordinario, solo que reducidas. ¿Qué quiere decir eso? Que los plazos van a ser distintos, los plazos se van a contraer, ¿verdad? Menos número de días. Pero sin embargo, ya se los había platicado la semana pasada que esto es en teoría, porque ya en la práctica puede que un juicio sumario pues sea mucho más largo que un juicio ordinario. Cuando platicamos del proceso civil, pues habíamos platicado que una de las características principales es que los abogados son los que manejan el proceso civil, no es como el proceso penal, ¿verdad? Que está establecida en la ley cómo inicia, con una querella, con una prevención policial, con una denuncia. Luego, pues, una primera declaración, qué sucede en la primera declaración. Y ahí la ley, pues, nos va dando las pautas a seguir en el proceso penal. En el proceso civil, pues, la característica es que los abogados lo manejan a como les va conviniendo, ¿verdad? Les conviene a ellos, entonces, o nos conviene a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, un incidente, un medio de impugnación. Entonces, todo esto pues va atrasando los procesos civiles, ¿verdad? Entonces, en teoría podemos decir que el proceso
Sumario es un proceso rápido, sencillo, corto, pequeño, con una economía procesal, ¿verdad? Donde el acortamiento de los plazos con respecto al juicio ordinario, pues son un poco más pequeños. Y estas son semejanzas y características, ¿verdad? Porque con el juicio ordinario, las semejanzas es que ambos son eminentemente escritos, ambos tienen las mismas etapas, ambos comienzan con una demanda, luego se pueden interponer excepciones previas por separado cuando no se cumplen los presupuestos procesales, no como en el juicio oral, ¿verdad? Que se debe de presentar a la hora de contestar la demanda, ¿no? Aquí tenemos un tiempo de días a la hora de haber recibido la notificación. Entonces, tenemos esa característica, ¿verdad? Las mismas etapas. Tenemos las contestaciones del demandado, perdón, las actitudes del demandado. El juicio se abre o se apertura a un periodo de prueba. En el periodo de prueba podemos utilizar los mismos medios de prueba que en el juicio ordinario. Luego viene la etapa de la vista, si el juez lo considera necesario, un auto para mejor fallar, y de ahí la sentencia. Luego vienen las diferencias con el juicio ordinario. En primer lugar, pues los plazos son más cortos. En segundo lugar, las materias que se ventilan en juicio sumario. En tercer lugar, no cabe el recurso de casación. En cuarto lugar, si se apela cualquier cosa que no sea la sentencia, pues estamos propensos a una multa, ¿verdad? Ahí, ahí pues tenemos nosotros algunas diferencias con el juicio ordinario, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias? Pues ya las tenemos. Ustedes pues vayan apuntando ahí, ¿verdad? Vayan apuntando cuáles son las semejanzas, cuáles son las características, cuáles son las diferencias, por ejemplo, plazos más cortos, ya lo habíamos platicado. Las materias que se ventilan en juicio sumario pues son diferentes. Recordemos que en el juicio ordinario todo lo que no tiene una tramitación especial pues se va a llevar en juicio ordinario. Aquí en el juicio sumario pues tenemos materias específicas reguladas en el artículo 229. Aquí dentro de las características especiales podríamos ponerle a esta presentación, tenemos algunas reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y eso es lo que quiero, ¿verdad? Que ustedes no solo se queden con la presentación, sino que vayan más allá, vayan a leer la ley, que eso es lo primordial a la hora de estar en una audiencia. Entonces vamos a empezar. El juicio sumario es contradictorio, ya lo habíamos platicado hace unos minutos, siempre van a haber partes, ¿verdad? Siempre va a ser un proceso contencioso, va a haber un demandante, va a haber un demandado y en sí pues pueden haber más partes que el demandante y el demandado, pueden estar los terceros, ¿verdad? Las tercerías de lo que vamos a hablar en unas semanas. En el juicio sumario, las pruebas deben de ofrecerse en los escritos de demanda y de contestación de demanda. Cuando vimos las características y los requisitos especiales de la demanda y de la contestación de la demanda en los artículos 106 y 118 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues nos pudimos dar cuenta que dentro de las características está el ofrecimiento de pruebas, requisitos propios de la demanda, recordemos, hechos, fundamento de derecho, ofrecimiento de pruebas y peticiones. Entonces, las pruebas se deben de ofrecer en la demanda como cualquier proceso de conocimiento, sea ordinario, sea oral o sea sumario, las pruebas se deben de ofrecer en la demanda.
el demandado pues las debe de ofrecer en la contestación de la demanda. El demandado podrá en cualquier estado del proceso oponer excepciones. Y tenemos las excepciones privilegiadas, recordemos en la doctrina, las que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. En el artículo 232 del Código Procesal Civil y Mercantil, prácticamente nos indica qué excepciones se pueden presentar de forma privilegiada en el juicio sumario. Entonces tenemos el artículo 232 que nos menciona litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de personería, transacción, prescripción, caducidad, cosa juzgada, las cuales van a ser resueltas en sentencia. Algo importante también en el artículo 233 nos indica que la excepción de pago y la excepción de compensación pueden interponerse en cualquier instancia del proceso y serán resueltas en sentencia. El término de contestar la demanda, según el artículo 233, pues es de 3 días y de ahí pues vamos a entrar a analizar cada uno de estos artículos. La reconvención únicamente es admitida cuando la acción en que se funde estuviera sujeta a juicio sumario. ¿Y qué quiere decir esto? Miren, cuando nosotros recibimos una demanda, ya sea por un proceso cuya materia está específicamente en el artículo 229, por ejemplo, un juicio de asuntos de arrendamiento o desocupación, entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil o cualquier interdicto, esto es de naturaleza sumaria, porque en el artículo 229 nos está dando las materias que se ventilan en juicio sumario. Por ejemplo, una desocupación o cualquier cosa que sea de un arrendamiento, ¿verdad? Cualquier asunto que devenga de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, el pago de rentas atrasadas, por ejemplo, el pago de algunos daños que se realizaron al inmueble. Esto es de naturaleza sumaria y nos van a demandar de naturaleza sumaria. Si nosotros queremos contrademandar, o sea, reconvenir al actor, también lo vamos a reconvenir, pero nuestra reconvención tiene que ser de naturaleza sumaria para que el juez la acepte. Si nosotros reconvenimos al actor, en un proceso que su naturaleza sea ordinaria, por ejemplo, que hay una ventana que da con el vecino, ¿verdad? Y el vecino es el dueño. Y la ventana, pues el dueño de la casa la abre para estar chequeando constantemente y nosotros sabemos que el Código Civil nos dice que no pueden haber ventanas que se asomen a la parte del vecino. Entonces, nosotros nos están demandando una desocupación del inmueble y nosotros nos vamos a defender reconviniendo a la parte actora, demandando el cierre de esa ventana. Entonces, no se puede, ¿verdad? Porque la reconvención debe de ser admitida únicamente cuando estuviere sujeta a juicio sumario. Entonces, estas son las características, ¿verdad? En los juicios sumarios, la sentencia debe de pronunciarse dentro de 5 días de la vista y el recurso de casación se admite en procesos sumarios mercantiles de valor indeterminado. Entonces, aquí les había dicho que ustedes colocaran un asterisco, colocaran alguna seña, porque aquí ya fue motivo de reforma, ¿verdad? El artículo 1039 nos indica que ya fue reformado esto, ¿verdad? Entonces,
Lick, ¿dónde se realiza un juicio sumario? Me pregunta aquí. Mire, no muy le entiendo la pregunta. ¿Cómo así? ¿Dónde se realiza realmente? Pues un juicio sumario se realiza en un juzgado de primera instancia o en un juzgado de paz, ¿verdad? Depende la competencia, recordemos la cuantía. Bueno, ahorita pues ya tenemos cuantías diferentes. Ayer fue la publicación del decreto 24-2022. Entonces, en 8 días, pues ya está vigente, ¿verdad? Entonces, realmente, pues no sé si eso es lo que me quiere preguntar, dónde se realiza o dónde se presenta. Pues sí se presenta en un juzgado civil o en un juzgado de primera instancia civil o en un juzgado de paz civil, ¿verdad? Entonces ahí es donde se presentan los juicios sumarios. No sé si esa era su pregunta. Entonces, el recurso de casación, pues ya tenemos una reforma en el artículo 1039 del Código de Comercio, que ustedes pueden ver, creo que es el último artículo del Código Procesal Civil y Mercantil, perdón, del Código de Comercio, donde dice la vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar la aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter las diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente a este código. En los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía exceda de la cantidad de 400,000 quetzales, procederá el recurso de casación en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. En materia mercantil sin título ejecutivo, las copias legalizadas del acto no logro leer, de protocolización de protestos de documentos mercantiles y bancarios y los propios documentos, si no fueren legalmente necesario el protesto, cualquier controversia relativa a los títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, prácticamente dentro de las materias nos está diciendo que, salvo excepciones en ese código, pues ya sabemos cuáles son las excepciones que se llevan en juicio ordinario. Todo lo mercantil lo vamos a llevar en juicio sumario. Y aquí pues quiero que tengan presente esto por la naturaleza de cada uno de los procesos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se va a llevar? Si en sumario mercantil o simplemente en un juicio sumario. La tramitación, pues, las clases de procesos en la vía sumaria, pues, los trámites de la vía sumaria están regulados del artículo 229 al artículo 293 del Código Procesal Civil y Mercantil, y ahí podemos encontrar toda la regulación del Código Sumario, perdón, del juicio sumario, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Artículo 229 y nos indica las materias que se tramitarán en juicio sumario. Y vamos a empezar con los asuntos de arrendamiento y de desocupación. La entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos y los que por disposición de la ley o convenio de las partes deban de seguirse en esta vía. En el artículo 230, pues tenemos aplicación por analogía. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario. Y vayan leyendo conmigo la ley, ¿verdad? Artículo 230.
Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. En este título, pues tenemos algunas especialidades. Por ejemplo, en el artículo 232 nos indica, dentro del segundo día, 232, de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Entonces, si nosotros analizamos específicamente para el juicio sumario, caben las excepciones reguladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si nosotros nos vamos a ver el artículo 116, nos podemos dar cuenta cuáles son las excepciones previas que caben en el juicio sumario. Nos dice únicamente las del 116. O sea que la del 117, la excepción de arraigo, esa no se puede interponer en el juicio sumario. ¿Qué quiere decir eso? Que el demandado no puede arraigar al demandante, no puede presentar una excepción de arraigo, porque según el juicio sumario en el artículo 232, solo las del 116. Y así pues vamos a encontrar algunas especialidades, por ejemplo, en los recursos, ¿verdad? Cuando las partes interpongan apelación de una resolución que no sea la sentencia, incurrirá en el pago de las costas y una multa de 25 quetzales que la impondrá el tribunal de segunda instancia. Entonces, ahí pues tenemos cosas especiales del juicio sumario. Sin embargo, pues tenemos que voltear a ver el juicio ordinario para cualquier otra cuestión. Por ejemplo, los requisitos de la demanda, los requisitos de la contestación de la demanda, el trámite en que se van a llevar los incidentes, la forma de proponer los medios de prueba en el periodo de prueba, las formas de diligenciar esos medios de prueba, la forma de valorar esos medios de prueba. Recordemos sana crítica y prueba legal o tasada. Entonces, todo eso pues lo tenemos que voltear a ver al juicio ordinario. Por eso dice aplicación por analogía. Entonces ahí tenemos lo de el juicio, lo de la apertura a prueba, ¿verdad? Entonces dice que se puede aperturar 10 días más el periodo extraordinario. Muchos pues están de acuerdo porque por analogía se puede ampliar, ¿verdad? De la misma manera que en el juicio ordinario. Algunos dicen que no, que por la naturaleza y la brevedad posible no se puede ampliar, pero realmente podemos ampliar ese periodo, ¿verdad? De 15 días a 10 días más. Entonces, dentro de esas especialidades, pues tenemos los artículos que ya hemos visto. El artículo 231 nos indica opción a la vía sumaria. Las personas capaces para obligarse pueden, por convenio expreso celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Entonces nos lo está indicando. En el artículo 1039 del Código de Comercio nos indica el proceso arbitral. El artículo 231 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica que podemos hacerlo por medio de escritura pública y tomar otra vía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Miren, si nosotros tenemos algún proceso de cualquiera de estos que están en este artículo 229, asuntos de arrendamiento y desocupación, entrega de bienes muebles, rescisión de contratos, nosotros podemos llegar a un acuerdo con la otra parte de llevarlo en, no, perdón, es al revés.
Nosotros tenemos algún proceso de naturaleza ordinaria, por ejemplo, cualquier cosa que se les ocurra que se pueda llevar en juicio ordinario, por ejemplo, lo de las ventanas que habíamos platicado o ¿cómo se llama? La constitución de una servidumbre de paso, todo eso que no está regulado en el artículo 199 ni en el artículo 229 que se pueda llevar en juicio oral o en juicio sumario, son de naturaleza ordinaria. Si las partes se ponen de acuerdo, van con un notario y en escritura pública, deciden que esos asuntos los van a tramitar en juicio sumario. Entonces, sí lo pueden hacer. Realmente yo nunca lo he visto. He visto comerciantes que se someten al arbitraje, eso sí, ¿verdad? Pero nunca he visto que alguien que tenga un proceso de naturaleza ordinaria, pues se vaya a someter a un juicio sumario. Sin embargo, la ley lo indica en el artículo 231 y nos da una salvedad. Recordemos que en el juicio sumario no se puede interponer recurso de casación, a menos que la naturaleza del juicio sea ordinaria, pues sí cabe el recurso de casación. Por ejemplo, en el proceso de constitución de servidumbre de paso, la naturaleza es un proceso ordinario y la ley nos indica que todo lo que no tiene una tramitación especial se va a llevar en juicio ordinario. Y este proceso no tiene un trámite especial, o sea que se va a llevar en juicio ordinario. Sin embargo, las partes se ponen de acuerdo y van con un notario en escritura pública, deciden que lo van a llevar en juicio sumario. La naturaleza es ordinaria. Ellos van a llevarlo en sumario, todo lo del juicio sumario, ¿verdad? Entonces, los plazos del juicio sumario, todo lo del juicio sumario. En este caso, sí cabe el recurso de casación porque la naturaleza del proceso era un juicio ordinario. No sé si hasta ahí vamos bien. Si no, pues vamos a ver si ya tenemos preguntas o algo así, ¿verdad? En el correo vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No, hasta el momento pues no tenemos preguntas. No sé si están entendiendo o no sé si les está quedando claro, ¿verdad? La demanda, pues ya habíamos platicado, ¿verdad? Es lo mismo que el juicio ordinario, los mismos requisitos, se fijarán con claridad los hechos, las pruebas, el fundamento de derecho, las peticiones de acuerdo al artículo 106. Recordemos que una buena demanda, ¿verdad? Disculpe a alguien que no ha dejado entrar, a mí no me deja, aún sigo intentando, realmente, pues ahí sí no les sabría decir, ¿verdad? Eso, vamos a ver, si en el juicio sumario no aplica el arraigo, ¿por qué a un familiar le interpuso el juzgado de San Miguel Petapa arraigo por deuda de tarjeta de crédito? Miren, pues tenemos que tener claro las clases de arraigo que se pueden dar y esta pregunta pues es bastante interesante, ¿verdad? Loren Ramírez, si en el juicio sumario no aplica el arraigo, ¿por qué un familiar interpuso el juzgado de San Miguel Petapa arraigo por deuda de tarjeta de crédito? Excelente pregunta. Miren, pues, yo como demandante, el banco como demandante, solicita el arraigo como medida precautoria. Ya, el banco está solicitando el arraigo como medida precautoria, ya sea como proceso o como medida. Y ahí pues sí cabe el arraigo.
Como no cabe el arraigo en el juicio sumario, es como excepción. Recordemos que en el juicio ordinario, pues a mí me demandan por daños y perjuicios, entonces yo puedo interponer una excepción de arraigo. ¿Por qué? Para que el demandante no solo me demande y se vaya del país, sino que para que él se quede aquí en el país o que coloque un mandatario judicial, ¿verdad? Entonces, en el juicio sumario no cabe el arraigo como excepción por parte del demandado. En este caso, pues el amigo que lo demandaron, pues a él no era el demandado, perdón, él no fue el que interpuso la excepción de arraigo, a él lo demandaron, entonces lo que cabe es una medida precautoria, ¿verdad? Entonces, no sé si ya tienen claro cómo funciona esto, entonces, ustedes no vayan a decir, ¿verdad? Que no cabe el arraigo como medida precautoria, pues sí cabe el arraigo, lo que no cabe es como excepción, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen las excepciones 116 y 117, el 232 nos indica que no, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Notificaciones también se notificará a las otras personas a las que la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso, personalmente, por los estrados del tribunal, por copia de libros, por el boletín judicial, ¿verdad? Ahora pues ya entró en vigencia el 4, creo que es 4/2022, que son las notificaciones electrónicas, ¿verdad? Entonces hay que señalar el casillero, ¿verdad? Entonces, adherirse a las notificaciones electrónicas. Las excepciones aquí podemos ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las del 232? Nos manda específicamente a las del 116 y se deben de presentar en los 2 primeros días del emplazamiento. Y esta es una diferencia, ¿verdad? Que tienen que tener ustedes. Juicio sumario, ustedes leen hasta arriba, juicio sumario, no llenan los presupuestos procesales, cualquiera de estas, ¿verdad? En los 2 días de emplazamiento. Sin embargo, en cualquier estado del proceso, las que están aquí, las que ya habíamos visto. Contestación de la demanda. Para contestar la demanda y tomar una actitud procesal, ya sea excepciones perentorias, ya sea la reconvención, ya sea que otra cosa, contestación en sentido negativo o el allanamiento, pues se tiene el plazo de 3 días. En el juicio ordinario, pues es de 9 días. La contestación debe de llenar los mismos requisitos que la demanda, ¿verdad? Entonces aquí no nos perdemos y la rebeldía es de la misma manera, ¿verdad? Es un plazo no perentorio. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes la tienen que solicitar. Si no la solicitan, pues no va a ser declarado rebelde. Tiene que ser a solicitud de parte y para poderla solicitar y para ver los efectos tenemos que ver al juicio ordinario el artículo 113, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, solo que aquí el memorial no lo van a llevar el día 10 a las 8 de la mañana, sino que el día 4 del emplazamiento, la rebeldía, ¿verdad? Solicitar la rebeldía. La reconvención, pues ya habíamos platicado, ¿verdad? Tiene que haber una conexión entre demanda, ¿verdad? Y la reconvención se debe de seguir en la misma vía procesal. Si es sumario, pues sumario, ¿verdad? Término de prueba. La prueba aquí, pues, de la misma manera que el juicio sumario, pues se debe de aperturar un periodo de prueba. Solo que aquí el periodo de prueba es de 15 días. Entonces, miremos el artículo 234, el término de prueba de 15 días. La vista se verificará dentro del término no mayor de 10 días contado a partir del vencimiento de la prueba. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. Aquí tenemos el periodo de prueba de 15 días.
Hay una discrepancia, ¿verdad? Algunos autores dicen de que no se puede ampliar el periodo de prueba porque que quitaría la esencia del juicio sumario. Sin embargo, ¿verdad? El artículo 230 nos indica que podemos aplicar por analogía todo lo del juicio ordinario y ahí pues sí nos indica que se puede prorrogar por 10 días más, siempre de la misma manera, 3 días antes de que venzan los 15 días por el proceso de los incidentes, ¿verdad? Entonces sí lo podemos ampliar. La vista siempre en el 234, vayan a leer el 234, no mayor de 10 días, y la sentencia, ¿verdad? 5 días después de la vista. Siempre viendo al juicio ordinario, pues si el juez lo considera necesario, un auto para mejor fallar. Los recursos se puede apelar, ¿verdad? Y cualquier cosa que no sea la sentencia, pues nos van a colocar costas procesales y multa de 25 quetzales. Aquí el recurso de casación de naturaleza mercantil, siempre que el juicio sea de valor indeterminado, cae, ¿verdad? Que no tenga valor, o cuando la cuantía exceda de 400,000 quetzales. Entonces ahí tenemos la apelación. Entonces vamos a analizar, vamos a empezar con el primer juicio, que es nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y vamos a ver el 229, cuál es el primero, ¿verdad? Los asuntos de arrendamiento y desocupación. Y nos vamos al artículo 236, que nos dice juicios sobre arrendamiento y desahucio. Y aquí empieza la primer diferencia, ¿verdad? Pero lo vamos a tomar como sinónimos, desahucio y desocupación, porque en el artículo 229 nos indica procesos de arrendamiento y de desocupación. Y en el artículo 236, que ya es lo especial, dice arrendamientos y desahucios. Lo primero que tenemos que tener claro es que aquí tenemos regulados dos procesos diferentes. En primer lugar, tenemos los juicios sobre arrendamiento y tenemos los juicios sobre desahucio o desocupación. Son procesos totalmente distintos, aunque se pueden interponer de la misma manera. Por ejemplo, cuando hablamos de procesos de arrendamiento, estamos hablando todo lo que se refiere al contrato de arrendamiento. Por ejemplo, podemos cobrar las mejoras, podemos cobrar los daños y perjuicios que se hayan realizado por parte del arrendatario. Si el arrendatario desocupó la casa, ya no está en la casa, pero nos quedó a deber 5 meses. Ese es un proceso de arrendamiento, de cobro de rentas atrasadas. Muchos tienen la idea de que el juicio se llama juicio de desocupación y cobro de rentas atrasadas. En realidad, aquí tenemos dos procesos distintos. Sin embargo, pues la ley nos permite que los podamos llevar juntos en el mismo memorial, pero vamos a ver que si se logra establecer el vínculo entre arrendante y arrendatario, pues se van a separar, ¿verdad? Y no hay oposición, pues se van a separar en un momento determinado. Y eso es lo que quiero que ustedes tengan bien claro, ¿verdad? Entonces, los procesos de arrendamiento y desahucio son totalmente distintos. Y vamos a empezar a leer el código. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso, goce un precio determinado. Todas las cuestiones que se susciten con motivo del nuevo contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento sumario. Y en el contrato de arrendamiento vamos a encontrar que la garantía, que las mejoras, que las prohibiciones, que las causales de desocupación
Entonces, las causales para terminar el contrato, ¿verdad? Entonces, miren, cuando hablemos de recurso de casación, este lo vamos a ver en medios de impugnación, pero me pide un ejemplo. Mire, el recurso de casación cabe sobre las sentencias de la Corte, ¿verdad? De la Corte de Apelaciones. Entonces, esas sentencias de segunda instancia, por ejemplo, tiene la sentencia normal de primer grado, usted la apela. A la hora de apelarla, la sala da una sentencia, que es la sentencia en segundo grado. Y hay motivos para poder presentar el recurso de casación. Los motivos pueden ser inobservancia de la ley, que no se haya observado detenidamente el artículo, mala interpretación de la ley, que no se haya sabido interpretar, inobservancia de la ley. Todos estos, pues, son recursos, ¿verdad? Son motivos, submotivos para interponer un recurso de casación. El recurso de casación lo tienen que interponer en la Corte Suprema de Justicia y son los magistrados en Cámara Civil los que van a resolver sobre lo que resolvió la Corte de Apelaciones. Ellos pueden confirmar la sentencia de la Corte o pueden confirmar la sentencia de primera instancia, ¿verdad? Entonces, miren, esto lo vamos a ver detenidamente cuando miremos medios de impugnación. Es un recurso, se podría decir, o un medio de impugnación bastante complejo, ¿verdad? Como si lo comparamos con un médico, pues con un especialista, ¿verdad? No cualquier abogado puede interponer o tiene las destrezas para interponer un recurso de casación. Incluso hay maestrías, universidades aquí en Guatemala, ¿verdad? No vamos a hacer publicidad, que tienen una maestría completa solo de recurso de casación en materia civil. Hay maestrías que tienen una unidad completa, un semestre de lo que es casación civil, ¿verdad? Entonces, para platicarlo en una clase, en un ejemplo, pues se nos hace bastante corto, ¿verdad? Pero es más que todo un recurso que se interpone contra las sentencias de segunda instancia dictadas por la Corte de Apelaciones. Entonces, continuemos, ¿verdad? Con el artículo 237. Estamos en asuntos de arrendamiento y desocupación. Desahucio. La demanda de desocupación puede ser entablada por, y aquí tenemos que subrayar, ¿verdad? En primer lugar, tenemos dos clases de legitimación. ¿Quiénes están legitimados para presentar la demanda del juicio de desocupación o el juicio de desahucio, ¿verdad? Entonces, o en juicio de arrendamiento, no cualquiera no tiene la legitimación para presentarlo. Por ejemplo, mi vecino es el dueño de una casa y los inquilinos no le pagan, entonces yo por buena onda voy a presentar la demanda para que le paguen. Eso no se puede, yo no tengo legitimación activa. Entonces, también hay personas que tienen legitimación pasiva sobre quiénes va a ir el juicio de desocupación o el de arrendamiento, desocupación, ¿verdad? Como lo llamamos aquí. Entonces, en primer lugar, en todo proceso hay legitimación activa y hay legitimación pasiva, demandante y demandado. ¿Quiénes tienen derecho, verdad? Entonces, miremos. Puede ser entablada una por el propietario. Entonces, coloquemos ahí, ¿verdad? Eh, le vamos a bajar volumen a ustedes porque
Entonces, ¿quiénes tienen legitimación activa, verdad? Y ¿quiénes tienen legitimación pasiva? Entonces, ¿quiénes pueden entablar la demanda de arrendamiento y desocupación? Aquí tenemos uno, el propietario, y márquenlo ahí en su código, ¿verdad? Pongan uno ahí en chiquito. Dos, por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituirse. Tres, por los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble por cualquier título legítimo. Y se da en contra de el simple tenedor, del intruso o contra el que recibió el inmueble sujeto a la obligación antes dicha, o sea, restituirlo. Y aquí pues el Código Procesal Civil y Mercantil dejó abierta la puerta, ¿verdad? Antes solo era arrendante-arrendatario, si no había contrato de arrendamiento, no podíamos utilizar el juicio de desocupación para que se fuera una persona que no fuera arrendatario. Sin embargo, con esto, pues podemos ver que quienes pueden demandar y quienes pueden ser demandados. Por ejemplo, vamos a ver, el intruso o el que recibió el inmueble sujeto a la obligación antes dicha o el simple tenedor. Entonces, aquí pues se abre la puerta, ¿verdad? Porque hay personas que no tienen un título para estar en un bien inmueble y sin embargo están ahí habitando. Por ejemplo, ustedes tienen una casa, ¿verdad? Una casa lejos, ¿verdad? De donde ustedes viven, ahí la tienen, según ustedes, está desocupada. Cuando ustedes llegan, pues ven que hay personas viviendo ahí. Entonces, contra ellos se puede utilizar el proceso de desocupación, el juicio sumario. También tenemos una casa y ustedes pues tienen una casa en la playa ahorita, ¿verdad? Y se la dan a unos amigos para que la habiten en Semana Santa. Sin embargo, ellos ya ahí pues se quedaron a vivir definitivamente. Entonces, ustedes pueden utilizar el juicio de desocupación en vía sumaria para poderlos retirar, ¿verdad? De su casa. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay un proceso en vía ordinaria que se llama reivindicación de la propiedad. Y aquí pues hay una línea demasiado pequeña entre el juicio de reivindicación de la propiedad y el sumario de desocupación, porque en el de reivindicación de la propiedad, él más de algo, más de algún título, un acta o algo ha de tener para tener derecho de estar ahí. Y ahí pues lo que cabe es un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad, porque él tiene algo, aunque sea una escritura que no esté registrada, aunque sea un recibo que le vendieron, algo ha de tener. Entonces, aquí sí cabe el juicio de reivindicación de la propiedad. Si él no tiene nada y está ahí viviendo, pues él se puede considerar como un intruso. Se puede considerar un intruso más que todo, ¿verdad? El arrendatario tiene contrato de arrendamiento y el que tenga la obligación de restituirlo, como les decía, ustedes les prestaron la casa en la playa y ahora van a pedir que se vayan y no se quieren ir. Entonces, aquí tenemos lo que es la legitimación activa y la legitimación pasiva. Y estos artículos quiero que los vayan a leer, ¿verdad? Ustedes pueden ver, no hay presentaciones específicas de esta clase de procesos. Entonces van a leer la ley, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes tienen legitimación activa en el contrato, en el juicio de arrendamiento? Propietario, el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituírselo, yo presté mi casa, o los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble. Yo tengo mi título, ¿verdad? Mi acta de adjudicación. ¿Quiénes tienen legitimación pasiva? Entonces, el tenedor, el que está poseyendo el bien y no tiene ningún título, por ejemplo, se metieron a vivir a la casa. El intruso también, ¿verdad? O contra el que la recibió, se la presté y me la tenía que restituir y no lo hizo.
Sin embargo, pues muchos preguntarán, pero tenemos el de usurpación, el delito de usurpación. Entonces, claro que se puede llevar por una vía penal. La vía penal, pues, es un poco más rápido, pero nosotros estamos viendo si se llega a llevar esto en un proceso civil, ¿verdad? Entonces, si no tiene título y está viviendo ahí, pues una denuncia de usurpación, ¿verdad? Entonces lo llevamos por la vía penal y ahí pues sería más rápido, ¿verdad? Porque hay otras consecuencias. Si la desocupación, seguimos en el siguiente párrafo, ¿verdad? Lo demás fue derogado, dice. Si la desocupación se promoviere contra el inquilino, podrá optarse por el procedimiento que establece el título específico que determine la ley de la materia. Cuando hablamos de la ley de la materia, pues estábamos hablando de la ley de inquilinato. Pues anteriormente teníamos una ley de inquilinato que era la que se utilizaba para todos estos juicios de arrendamiento, de desocupación, contratos de arrendamiento. Sin embargo, pues se fue derogando a veces artículo por artículo. Sin embargo, pues todavía quedan como dos artículos vigentes, por ejemplo, el de si el arrendatario es un establecimiento de educación, entonces tienen que esperar hasta el periodo de vacaciones para la desocupación. Ese es uno. El otro es el de coacción, si no estoy mal, ese sí no muy lo recuerdo, que no pueden ustedes ir a cortar la luz, a cambiarle chapas a la casa, entonces ahí caen en un delito, aunque sean los propietarios. Entonces, hasta ahí pues sería un delito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si tenemos hasta ahorita alguna pregunta en el correo. Buenos días, tengo una pregunta. Eliseo Coc Marroquín, ¿cuál es la diferencia entre el proceso oral de familia y el proceso oral civil? Es la materia. Por ejemplo, familia, fijación de pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces eso es, se presenta en un juzgado de familia, el oral civil, el juicio de ínfima cuantía, el juicio de menor cuantía, el juicio de división de la cosa común. Todas esas materias que están reguladas, el juicio de jactancia, ¿verdad? Que son de materia civil, se interponen en un proceso, en un juzgado civil, ¿verdad? Todo lo que se refiere a los alimentos, disminución, aumento de pensión alimenticia, el juicio de relaciones familiares porque no dejan ver al hijo, pues eso se ventila en juicio oral de familia, ¿verdad? Porque se presenta en familia. ¿Qué asuntos se pueden llevar? Dice Laureano Jamínez. ¿Qué asuntos se pueden llevar en el juicio sumario por convenio de las partes? Todos los que usted quiera que sean de otra naturaleza se pueden llevar por este convenio, pero realmente yo jamás he visto eso. Alguien que va a ser demandado en juicio ordinario, mejor que lo demanden en juicio ordinario. ¿Para qué va a abreviar plazos, verdad? Para perder más rápido. Lo que sí he visto es que los comerciantes, pues sí se someten al arbitraje, ¿verdad? Porque ellos pierden más tener un furgón de pescado congelado ahí en un depósito que se arruine que pagar un árbitro y que resuelva las controversias, ¿verdad? Entonces ahí, eso sí es más común verlo, ¿verdad? Entonces, miremos preguntas, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita. Bueno, sigamos. Personas afectadas por el desahucio. El desahucio afectará al inquilino, a los subarrendatarios y a cualquier otro ocupante del inmueble por cualquier título. A estos efectos, el inquilino se considerará representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior,
bastando que se hagan a él las notificaciones. Artículo 238, volvámoslo a leer para que lo comprendan. El desahucio, o sea, la desocupación, porque es sinónimo, lo estamos tomando, ¿verdad? Afectará al inquilino, a los subarrendatarios y a cualquiera otros ocupantes de inmueble por cualquier título. A efecto, el inquilino se considerará representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior, bastando que se hagan a él las notificaciones. Miren, pues, vamos a hablar un poco de una simulación, ¿verdad? Que se hace, que no es tan correcta, pero realmente sí se hace, ¿verdad? En primer lugar, cuando nosotros vamos a entablar un juicio de desocupación, vamos a demandar al inquilino, ¿verdad? Si son cuestiones de arrendamiento. Entonces vamos a demandar al inquilino. No vamos a demandar a la esposa del inquilino, no vamos a demandar al fiador que aparece en el contrato, no vamos a demandar al hijo del inquilino, porque se entiende que el inquilino es el representante de todos los que viven ahí. En el Código Civil nos indica el concepto de familia, ¿verdad? En el apartado de arrendamiento y nos dice quiénes son los que se consideran familia, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, pues a la hora de demandar al inquilino tienen que salir todos los que vivan en la casa. Y esto pues viene a ser en la práctica se da bastante, aunque no es lo correcto, ¿verdad? Es el contrato de subarrendamiento. Y esto quiero que lo tengan claro y que ustedes pues lo vayan imaginando, ¿verdad? ¿Por qué es que lo hacen así? Y si ustedes ya están graduados, pues ya es cuestión de ustedes si utilizan esta técnica o no la utilizan, ¿verdad? Miren. Yo soy dueño de varias casas, supongamos, ¿verdad? Entonces yo quiero dar esas casas en arrendamiento, pero yo sé lo que cuesta que me salga un buen inquilino y que a la hora de llevar un proceso de desocupación, ganarle al inquilino, ¿verdad? Y que el inquilino se vaya de, del inmueble. Entonces lo que hago es simulo un contrato de arrendamiento, voy con un amigo y le digo, mira vos, yo quiero que hagamos un contrato de arrendamiento de todas mis casas, vos vas a ser el inquilino, o tu esposa, o tu hija, o cualquiera de ellos. Y entonces yo hago un contrato de arrendamiento, ya ellos son arrendatarios. Pero eso es una simulación. Ahora mi amigo lo va a dar en subarrendamiento, que eso era lo que yo quería, ¿verdad? Porque mi amigo no tenía para pagarme la renta, pero solo simulé ese contrato de arrendamiento. Ahora bien, mi amigo va a alquilar simuladamente todos esos locales o todas esas casas. Y él, como no es propietario, lo que va a hacer es un contrato de subarrendamiento. Entonces ya están los contratos de subarrendamiento y los que están ocupando la casa o los locales son subarrendatarios, no son arrendatarios. Si uno de esos subarrendatarios me sale mal, no me paga o yo quiero que se retire, yo lo que hago es demandar al arrendatario. Demando a mi amigo, pero como nosotros ya estamos de común acuerdo, él no se va a oponer y él prácticamente pues se allana o acepta todo lo que yo le estoy proponiendo y él se sale del inmueble. Por eso es importante esto que dice. El desahucio afectará al inquilino, a los subarrendatarios y a cualquier otro ocupante del inmueble. Mi amigo se sale como inquilino y detrás de él se tienen que salir los subarrendatarios. Entonces, es mucho más fácil desocuparlo. Hay una simulación de contrato de subarrendamiento. Entonces,
Eso es una técnica que se usa, se utiliza, ¿verdad? Pero realmente no es tan correcta, ¿verdad? Pero funciona, ¿verdad? Entonces ahí se los dejo ahí, ¿verdad? Como un tip, ¿verdad? Para cuando ustedes ya estén ejerciendo. Artículo 239. El actor puede pedir el embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades a que esté sujeto el demandado, según el contrato, y el juez lo decretará preventivamente. Entonces podemos pedir el embargo de sueldos, podemos pedir el embargo de cuentas, porque si nos deben rentas atrasadas y no nos quieren pagar, entonces podemos pedir cualquier medida precautoria, ¿verdad? Entonces el juez la tiene que dar provisionalmente. Aquí en el artículo 240 es bastante importante, ¿verdad? El apercibimiento. Si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobare la relación jurídica afrontada por este juez, al emplazar al demandado deberá percibir lo que si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, ordenará la desocupación sin más trámite. Miren pues, y aquí es donde hay una separación del proceso de arrendamiento y el proceso de desocupación. Claro que tienen que haber causales y tienen que haber motivos suficientes. Por eso es importantísimo que ustedes aconsejen a sus clientes y ustedes lo hagan ahorita, ¿verdad? Si ustedes son dueños de casas que dan en alquiler, entonces realicen contratos de arrendamiento. Esto es importantísimo porque es la única forma de comprobar la relación jurídica que hay entre un arrendante y un arrendatario. Entonces, miren el apercibimiento otra vez en el artículo 240. Si con los documentos acompañados por el actor en su demanda se comprobare la relación jurídica afrontada por este, el juez al emplazar al demandado, o sea que ustedes presentan su demanda y acompañan el contrato de arrendamiento. Ahí están las firmas de los dos y ahí pues no se puede hacer el quite porque se está comprobando la relación jurídica. Entonces, ustedes en su demanda deben de colocar que se aperciba al demandado. Si ustedes no colocan el apercibimiento, el juez no lo va a otorgar. Entonces, el juez al emplazar al demandado deberá apercibirlo, o sea que lo va a percibir, de que si no se opone dentro del término de 3 días que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. ¿Qué sucede aquí? Ustedes presentan su demanda va el contrato de arrendamiento, se está comprobando la relación. Entonces, en su demanda colocan que se le aperciba que si no se opone dentro del término de 3 días, se ordene la desocupación y se le emplaza al demandado. El demandado pues puede interponer en el segundo día excepciones previas o puede oponerse y contestar la demanda. Si él se opone y contesta la demanda, pues seguimos con el juicio sumario normal, ¿verdad? El de arrendamiento y desocupación. Después, pues actitudes del demandado, después se apertura a prueba, después la vista y después la sentencia. Pero aquí es importante, si ustedes hacen el apercibimiento, lo comprueban, ¿verdad? Con el contrato de arrendamiento y el arrendatario no se opone, aquí pues ya nos vamos a otro procedimiento, que es el juez ordenará inmediatamente la desocupación. Entonces ya no nos vamos al juicio sumario, ¿verdad? De apertura, prueba y todo. Pero si en nuestro memorial van asuntos de arrendamiento, por ejemplo, cobro de rentas atrasadas y desocupación, y apercibimos, no se opone, prácticamente es como que estuviéramos
haciendo dos ramificaciones. Para cobrar la renta, pues nos vamos por el periodo de prueba, la vista y todo lo del juicio sumario. Y si no se opuso, nos vamos a la desocupación. Ahí tenemos que estar muy vivos porque tenemos que presentar memoriales. Y mejor si ustedes consiguen un proceso de desocupación y arrendamiento y lo van leyendo, van viendo la demanda, van viendo que no se haya opuesto. Entonces, si no se opuso, el juez mandará a desocupar. Ustedes realizan un memorial, señor juez, en la resolución de tal y tal fecha. Se le emplazó al demandado que si no se opusiere, pues se ordenaría la desocupación sin más trámite, por lo que solicito que se ordene la desocupación. Y si vamos leyendo el artículo 240, nos da algunos plazos, por ejemplo, 15 días si se trata de casas o locales de habitación. Si ustedes le dieron una habitación o un local, pues le dan el término de 15 días para que desocupe. 30 días si se trata de un establecimiento mercantil o industrial y 40 días si se tratare de fincas rústicas. Estos términos son irrenunciables e improrrogables si los documentos acompañados a la demanda fueren privados. Únicamente se hará efectivo el apercibimiento si estuvieran firmados por el demandado y no hubieran sido sujetados por este dentro del término de 3 días de mencionado a este artículo. O sea que, miren pues, si el demandado se opone, no hay apercibimiento y no hay desocupación. Si no se opone, sí se manda la desocupación y se le da el término de estos días. Y aquí tenemos que tener claro, ¿verdad? Que no es de que el juez diga, vamos todos para afuera. Él está ordenando la desocupación y le está dando ese plazo. El inquilino lo que puede hacer es que tiene ese tiempo para irse pacíficamente, buscar otro lugar, ir con un camión de mudanza, sacar sus cosas de manera ordenada e irse en ese plazo y ahí pues ya no hay problema. Generalmente no sucede eso, ¿verdad? Sino que generalmente esperan el lanzamiento. Y nos vamos al lanzamiento, artículo 241. Vencidos los términos fijados para la desocupación sin haberse esta efectuado, el juez ordenará el lanzamiento a costa del arrendatario. Si en la finca hubiere labores, plantíos o algunas otras cosas que reclame el arrendatario como de su propiedad, debe hacerse constar la clase de extensión y estando las cosas reclamadas, sin que esta reclamación impida el lanzamiento. Verificado el lanzamiento, se procederá al justiprecio de las cosas reclamadas. Miren pues, entonces se le dieron los 15 días, él no desocupó, ustedes presentan otro memorial, señor juez de primera instancia o señor juez de paz del ramo civil, del departamento o del municipio. En la resolución de fecha tal y tal y tal, usted ordenó la desocupación por el plazo de 15 días, el cual por parte del demandado no se hizo efectiva, por lo que solicito el lanzamiento. Y en el lanzamiento ustedes deben de colocar, ¿verdad? Que quién lo debe de realizar. En la capital, pues lo hace el Centro de Servicios Auxiliares, pues nombra quién lo va a realizar, un notificador. Ustedes deben de colocar que el auxilio de las fuerzas de seguridad, ¿verdad? De la policía, que los acompañen. En los departamentos, pues lo hace... lo puede hacer el juez de paz, lo hace el notificador o lo hace, perdón, el notificador es el que acompaña al lanzamiento y ahí pues siempre es necesario que busquen el apoyo de las fuerzas públicas. Es importante también que contraten de una vez un cerrajero, ¿verdad? Porque prácticamente van a llegar y van a encontrar cerrado, van a tocar y no van a salir o salen, ¿verdad? Entonces, ya con orden de juez el lanzamiento, pues el cerrajero puede abrir la puerta, tener cargadores que saquen las cosas a la calle
y ahí prácticamente es el lanzamiento, ¿verdad? Que las cosas sean puestas en la banqueta y ahí pues ya lanzaron al inquilino, ¿verdad? Entonces, cosas reclamadas, el pago o entrega de las cosas reclamadas se regirá por lo estipulado en el contrato y la falta de ello por lo dispuesto sobre las mejoras en las leyes que regulan las obligaciones y contratos. Cualquier cuestión que surca en este respecto se sustanciará en forma de incidente. Mire, esto es si no se opone. Ahora, si él se opuso, pues nos vamos a todo el juicio sumario, la prueba de que no ha pagado, la prueba de que todo lo demás que se puede dar en un juicio sumario de arrendamiento o desocupación hasta que dicten sentencia. Esa sentencia se puede apelar y de ahí pues se ordena el lanzamiento. Esto es, si no hay oposición, se van por la vía de la desocupación, el lanzamiento, pero si en el proceso, como se los repito, hay dos procesos en un mismo memorial, por ejemplo, el cobro de rentas atrasadas y desocupación, el cobro de rentas atrasadas lo van a llevar siempre por el procedimiento normal del juicio sumario. Y eso quiero que lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, del juicio sumario de desocupación y de arrendamiento, ¿qué tenemos que saber? Primero, que son dos procesos distintos. Segundo, quienes tienen legitimación activa, quienes tienen legitimación pasiva, que cuál es la ley de la materia que ya no está vigente, solo dos artículos, ¿verdad? La ley de inquilinato. Tenemos que saber también que la demanda contra el inquilino, él es el representante y todos los que vivan ahí pues tienen que salir. También tenemos que saber que tenemos que colocar en nuestra demanda, aparte de todos los requisitos, el apercibimiento, ¿verdad? Y el contrato de arrendamiento, si se puede, si lo tenemos, ¿verdad? Que esté firmado por el demandado. Y si no se opone, pues la desocupación, y si no, pues el lanzamiento, y ahí termina la desocupación. Pero si hacen el mismo memorial, seguimos el proceso. Si se opone, seguimos el proceso y llegamos hasta sentencia. Recursos dentro del proceso de arrendamiento y desocupación. Solo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. Esto es lo único que se puede apelar, ¿verdad? Dentro del juicio de desocupación y de arrendamiento, ¿verdad? Son los autos que resuelvan excepciones previas y la sentencia. Para que se conceda, esto es una característica especial de este proceso. Para que se conceda el recurso de apelación, el arrendatario apelante deberá acompañar a su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de los alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio. Entonces, aquí tenemos dos supuestos distintos, ¿verdad? En primer lugar es si ustedes van a apelar esa sentencia en el juicio de arrendamiento y de desocupación, tienen que adjuntar el pago del último mes. Si no, pues no, ¿verdad? Porque no va a caber el recurso de apelación. Si no tienen ese recibo firmado, ¿verdad? De que pagaron el último mes de renta, por lo menos deben de decir que la renta se haya consignado dentro del juicio. Y aquí viene otra figura que es el pago por consignación. Recordemos que el pago por consignación pues cabe, ¿verdad? Permítanme. Solo voy a ver si tengo preguntas antes de... ¿Qué pasa cuando las instalaciones quedan mal, vidrios rotos, chapas violentas, deudas de agua? Pues pueden iniciar un proceso de daños y perjuicios por daños al bien, ¿verdad? Pero este es un proceso de sumario de arrendamiento porque todo deviene del contrato de arrendamiento. Entonces,
debe de haber un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Para poder decir que todo eso quedó mal y que quieren cobrar daños, ¿verdad? Entonces, la demanda sería sobre daños del contrato de arrendamiento. Miremos si tenemos alguna. Está vigente las leyes que mencionó de inquilinato, no está vigente. Solo dos artículos, el que mencioné, ¿verdad? De que cuando es un establecimiento, el que está arrendando y mandan la desocupación, pues no los pueden mandar con todo escritorios, niños y todo a otro lado, sino que tienen que esperar el periodo de vacaciones, noviembre, diciembre, para poder realizar el lanzamiento, si es el caso del lanzamiento, ¿verdad? Y que el lanzamiento es el acto que se expulsa al ocupante de un inmueble por la fuerza judicial al entregar el titular la posesión del bien respecto al artículo 241. Eso entiendo, sí, así es, Alejandro, así es. En cuanto a la, permítanme. Bueno, entonces, hasta aquí, pues, alguna pregunta en el correo, ya casi estamos por terminar. Vamos a tener que la siguiente semana terminar los últimos 3 de sumario y de ahí nos vamos de lleno a los procesos de ejecución. Y de ahí pues les voy a dar algunas instrucciones, ¿verdad? Que necesitamos para las... Aquí tenemos algunas preguntas, vamos a ver. Mire, la demanda va a ser siempre contra el inquilino, ¿verdad? Porque ahí tenemos, bueno, ahí tenemos en el artículo 237, los que tienen legitimación pasiva, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sí sería contra el arrendatario, ¿verdad? Que el fiador esté viviendo ahí a la hora de no oponerse el arrendatario o algo, entonces, sí, todos los que vivan ahí, pues tendrán que desocupar, ¿verdad? Entonces, ahí no tenemos para otra, ¿verdad? Entonces... Buenos días, Lick. El inquilino lleva 18 años de estar ocupando una casa. ¿Es posible que se queda con la propiedad? No. Recuérdense que el derecho de propiedad es erga omnes, es oponible ante todos y si usted tiene el título de propiedad, pues es el dueño toda la vida, ¿verdad? Y si usted fallece y ¿cómo se llama? Pues sus hijos pasarán a ser los herederos legales si quedó intestado. Entonces, en ningún caso el inquilino pues se va a quedar con la propiedad, ¿verdad? Entonces, si uno como abogado tiene propiedades, uno mismo puede realizar los documentos de arrendamiento. En el artículo 77 del Código de Notariado nos indica que no. Usted no puede realizar sus contratos de arrendamiento, tiene que buscar a otro notario. En el caso de invasión de fincas y sentencias
y se sentencia el lanzamiento, ¿quién paga los daños y perjuicios ocasionados a la propiedad? Miren, ahí pues caerían en lo que son los intrusos, ¿verdad? Entonces, se tendrían que, a ellos se les tendría que cobrar, aunque es difícil, ¿verdad? Que se logre hacer eso. Ahí prácticamente se van más que todo por la vía penal, ¿verdad? En el contrato donde autorizó el subarrendamiento un amigo, familia, puede ser el esposo o puede firmar un contrato de arrendamiento o lo puede autorizar el subarrendamiento. Miren, puede ser el esposo, ¿verdad? Pero también recuérdense que se pueden defender las personas invocando una simulación, ¿verdad? Entonces, prácticamente se hace cuando una sociedad es la propietaria de varios locales y otra sociedad, pues son los mismos accionistas. Entonces, de sociedad a sociedad hacen el arrendamiento y de ahí el subarrendamiento. Aunque sí yo he visto, ¿verdad? Que hay contratos de arrendamiento de la esposa al esposo, ¿verdad? Pero, y sí hay subarrendamientos, ¿verdad? Miremos otra, se necesita la presencia del juez al momento de realizar el lanzamiento. Miren, yo he estado en pocos lanzamientos, ha ido el notificador, ¿verdad? Casi siempre pues disciernen al juez de paz cuando se lleva en primera instancia, ¿verdad? Entonces, él es el que tiene que llevar todo, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer si no hay contrato de arrendamiento y el juicio de desahucio? ¿En qué juicio se lleva? Miren, se puede llevar siempre en sumario, ¿verdad? Solo que no serían cuestiones de arrendamiento, sino que serían cuestiones de desocupación y sería el intruso, ¿verdad? O el que haya recibido el inmueble sujeto a la obligación. Ahí están en el artículo 237, aunque es más difícil, ¿verdad? Entonces, probarlo. En el caso de desocupación y lanzamiento es obligación del arrendatario el pago de las costas procesales y él es el que lo tiene que pagar, es a su costa, ¿verdad? César Augusto, no entendí muy bien el tipo para poder desalojar más fácil a algún inquilino en base al subarrendador. Miren, pues, ya tenemos un minuto y en el artículo 238 nos indica cuáles son las personas que afecta el desahucio. Y dice que el inquilino en el segundo párrafo se considera representante de todas las personas mencionadas. Lo que pasa es de que los propietarios hacen un contrato de arrendamiento simulado con un amigo y el amigo es el que se encarga de dar los locales en alquiler, pero utiliza el contrato de subarrendamiento. A la hora de que no pague ese subarrendante, el arrendante demanda al arrendatario y el arrendatario, como es su amigo, no se opone y tiene que salir. A la hora de salir él, como es representante de los demás, salen los demás. Entonces, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pues la pueden enviar. Y pues terminamos los otros, que es lo más pequeño, ¿verdad? Los otros juicios, el sumario de funcionarios públicos, de responsabilidad de los interdictos, que quiero que lo estudien antes para poderlo entender. Entonces es todo por hoy. Felices vacaciones. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias por su atención.